Hola. Bueno, muchísimas gracias al arquitecto Guillermo. La siguiente conferencia, Andrés Plaguer, es licenciado en Planificación Urbana y Diseño del Paisaje de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA en Buenos Aires. Se especializó en Planificación Urbana y Regional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires también. Ha asistido a numerosos congresos, cursos de posgrado y presentado trabajos en jornadas. Participó como docente en las cátedras de Planificación Urbana, en las cátedras Cuyoc, Sibeli, García Epil, pertenecientes a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Formó parte de la cátedra TAIS en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Codirigió numerosas tesis de licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje. Ha formado parte de equipos de proyectos en espacios privados, ha dirigido y coordinado el área de proyecto de la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido el cargo de subgerente de obras ambientales en la Dirección General de Obras de Regeneración Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido consultor en planificación del paisaje urbano. Coordinó equipos de proyectos de numerosos espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, es fundador y forma parte del equipo QUIT Consultora, es el presidente de la LIPA, la Asociación de Graduados en Licenciatura y Licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje de Argentina. Con grato placer, Andrés Plaguer, con su presentación. Gracias. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, una buena y una mala. Me toca hacer el último, estamos todos cansados, prometo ir rápido. La mala, no tengo música, así que puedo cantar, pero se van a ir todos corriendo. Bueno, yo, como dice en la presentación, no soy arquitecto, soy licenciado, gracias, licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, que es una carrera que se estudia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y es la primera carrera interdisciplinaria, porque se estudia en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Agronomía. A su vez me especialicé, hice un montón de cosas. Pero sobre todo lo que a mí me apasiona y lo que me ha apasionado y donde me he trabajado es trabajar en el espacio público. Y entonces ahí, en esta charla que recién pensaba y reflexionaba en todas las otras conferencias, la importancia de estos eventos, porque uno cuando está sentado ahí es un alumno, aprende de otros, y cuando está acá, adelante, en esta circunstancia, comparte experiencia. Y para mí es muy importante siempre compartir experiencia. Y antes de empezar, le quería agradecer a la decana la invitación, a Danco, que ha sido el nexo para que esté acá, y a todos porque realmente me he sentido como en casa y la estoy pasando muy bien, así que muchísimas gracias. Entonces, cuando me pidieron esta presentación, me puse a pensar en qué quería transmitir, y transmitirle a los alumnos, o a los futuros profesionales, o a quienes vienen atrás nuestro, que seguramente harán cosas mucho mejores que nosotros. Entonces el título es El rol de los profesionales del paisaje en el espacio público, comprender y aprender. Entonces, a ver si esto funciona. Ahí está. Esta charla está separada en dos grandes bloques. El primero es comprender y el segundo es aprender. Comprender es ver dónde estamos, qué métodos usamos, cosas que nos enseña la facultad, cosas que aprendemos de la experiencia. Y dos pequeños subtemas, porque voy a tirar conceptos, voy a hacer como una gran mezcla de conceptos teóricos, cosas que quiero que les queden ahí en la cabeza, que son del paisaje y el espacio público, para luego otro gran bloque que es más de experiencia, más de realidad, más de la cuestión dura del trabajo en el espacio público. Cuando yo empecé a estudiar, un viejo docente me dijo, si ustedes eligen esta profesión, trabajar en lo público, sepan que es una profesión llena de frustraciones. De 40 proyectos que presentás, sale uno, se cambia, no hay presupuesto, bueno, etc. Y eso también, es verdad, pasa muchísimo, pero da muchísima experiencia y mucha realidad de lo que pasa. Entonces, como prometí ser rápido, voy a ir. La primera cuestión que quiero desmitificar, que los profesionales del paisaje son los que saben de las plantitas, ¿no? Generalmente, para todo el mundo, la mayoría de los que trabajamos en el paisaje son los especialistas en plantitas. Y eso es una mentira, es algo que no es verdad o pasa a veces. Y si pasa, no está bien pensado. ¿Por qué? Porque un profesional del paisaje es aquel que está especializado en el trabajo exterior. Y tiene que tener en cuenta, para que el proyecto sea exitoso, un montón de relaciones y un montón de layers que aparecen en el trabajo en el exterior, en la gestión del espacio público.
Entonces, en este gráfico, ahí están como un montón de layers, y a lo último aparece el conocimiento sobre el material vegetal, las plantitas, que a mí en lo personal me encantan, pero también trato de coaccionar un montón de otras situaciones. Acá quiero hacer un hincapié importante, la definición de paisaje. Quiero salir de donde siempre se piensa en la mayoría de las cuestiones, que el paisaje es algo bucólico, que está ahí, que es lindo, que es bello, que está... En Europa hoy existe una ley sobre el paisaje y la define como es paisaje. Y a mí me parece que es una definición muy interesante para aprender. Y lo que dice ahí es, por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Y hoy muy bien, en la primera presentación, Ernesto, a su manera, nos contaba cómo era el paisaje de esta ciudad. Y es eso, justamente, es cómo es la percepción de la población de ese lugar donde estamos. Entonces, desprenden dos palabras importantes, por lo menos para mí, la percepción y la población. Estos grafiquitos nos muestran, nos dicen esta sumatoria de situaciones que hacen que es el paisaje. Y vuelvo a decir, en Europa, y esperemos que pronto en Latinoamérica tengamos esto, hay una ley que define, cataloga, le pone un plano legal a lo que es el paisaje. Entonces, el paisaje no es sinónimo de naturaleza. El paisaje es una situación donde las diferentes acciones de la sociedad y los flujos económicos van modificando una capa que llamamos natural, un layer, pero lo ponemos comillas. Entonces, para ser sintéticos y no entrar en algo que es largo, que es la teoría sobre el paisaje, podemos decir que el paisaje se conforma de tres situaciones, tres layers. Lo que tenemos, lo que nos viene dado, el relieve, la topografía, la hidrografía, las precipitaciones, la temperatura, la flora, la fauna asociado a eso. Y entonces, esa fauna, flora, relieve, topografía, interactúa entre ellos y va creando una situación. Como también decía Ernesto, te voy a nombrar porque me sirve mucho hoy lo que hablaste, la llanura. Bien, eso es el layer, entre comillas, naturaleza. Y se producen las interacciones. Nosotros como sociedad, ¿qué hacemos sobre eso? Bueno, trabajamos, flujo económico, cultura, empiezan las poblaciones. El mejor ejemplo que les puedo dar es, hay una pendiente de ciertas características, recibe una cantidad de sol, crece un pastito especial, ese pastito lo comen unas ovejas, esas ovejas se empiezan a reproducir, se cultiva lana, empieza una factoría, empieza una fábrica, llega el ferrocarril, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como sociedad vamos transformando ese layer. Un tercer punto es que hay ciertas características de estas topografías, relieve, que nos despiertan sensaciones, entonces, que nos hacen, digamos, entender algunas comprensiones del mundo, y esos paisajes, esas situaciones, empiezan a ser catalogados y pueden recibir como protección, ¿no? Entonces, esos tres puntos, esas tres interacciones de situaciones es lo que conforman el paisaje. Entonces construimos, porque el paisaje es una construcción social, entre todos vamos construyendo paisajes, y tenemos todo tipo de paisajes. Este paisaje de México, este paisaje que es la estepa patagónica, este paisaje que es un asentamiento informal, este paisaje que es el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, este paisaje que es un basural. Todo esto es producción de paisajes, todo lo que venimos hablando antes que se va transformando, va interactuando y se va convirtiendo en diferentes situaciones, pero en el fondo es paisaje, por lo menos para mí. Entonces, hay transformaciones en el paisaje que son los cambios en las características, ya sean naturales o culturales, que van modificando los valores y las apariencias del mismo. Entonces, pasamos de esta situación rural a esta situación urbana. Y esto es lo que los profesionales del paisaje debemos empezar a comprender de las relaciones que se dan en el trabajo del espacio exterior. ¿Vamos bien hasta ahí? Acá aparece una capa más que es, haciendo un macro, bajando, el paisaje urbano. El paisaje urbano, para ser muy sintético, les digo que aparece a través del resultado de la estructura urbana, de la trama, de la densidad, de la morfología, de las vías de circulación, aparece un paisaje urbano. Pero ese paisaje urbano no es solamente un plano, aparecen edificios patrimoniales catalogados, monumentos, actividad económica, árboles, luminarias, gente que trabaja, gente que se saluda, gente que se trata mal, pero todo eso conforma un paisaje urbano. Y por sí, ese es un espacio público, ese paisaje urbano es el espacio esencial de interacción social entre todos nosotros. Y esto, a mi entender, no importa la escala, si es una ciudad o un pueblo. Esto pasa en todas las situaciones urbanas. Esto pasa, yo ahora vivo en un pueblito muy chiquito de una provincia de Córdoba y esto se da. También hay
hay paisaje urbano o semiurbano, como podemos llamarlo, y cuando voy a Buenos Aires o cuando vengo a una ciudad como Santa Cruz o en Córdoba, veo otro tipo de paisajes, pero se da. Y me parece importante entender que no es un plano visto aéreo, sino que aparecen edificios, mobiliario, arbolado, flujo económico. Y aparece este tipo de paisaje urbano, aparece este tipo de paisaje urbano, que es un típico paisaje de la ciudad de Buenos Aires. Otra cosa importante, el paisaje puede ser entendido como una compleja decodificación de códigos. Cada imagen que vemos de esto, cada imagen nos dice algo, atrás de esto hay algo. Vemos una imagen de Miami, vemos que nos indica una situación, vemos la ciudad de Santa Cruz, vemos imágenes de Mar del Plata, Buenos Aires, pero atrás de cada esto hay una decodificación de códigos y de símbolos que es compleja y que tiene que ver con todo lo que venía hablando antes, con las relaciones e interacciones dentro del paisaje. No quiero entrar más en detalle porque nos extenderíamos, pero quería mostrar que es un permanente muestrario de símbolos y de cosas que van pasando. Entonces, el paisaje urbano se puede componer de algunas cuestiones, rápido. La luz, la primera, la ciudad de París, la luz como ideal de ciudad que atrae, la luz que nos permite ver, pero también la foto de la derecha es el pasillo de un barrio informal, entonces es la luz que no conocemos, la luz de lo que es desconocido. Entonces, como no nos acercamos porque no hay luz, o porque no lo conocemos, o porque nos da miedo, para cierta posición es un paisaje desconocido. Entonces, la luz es un elemento fundamental desde muchos lados donde lo miremos, no la luz de iluminación, la luz que me permite acercarme a lo que no conozco. Las formas urbanas, los olores o la tendencia de la mayoría de las ciudades a olores agradables o a no tener olores, los colores. Fíjense, esa foto es en Guanajuato y esa foto es en el pueblo donde yo vivo, en Córdoba. Podría ser México tranquilamente. Entonces, ahí es donde yo quiero ir y hacer hincapié con los símbolos, con las interacciones, de cómo los modelos se van copiando, se van metiendo, se van mezclando. Yo vivo en un pueblo de 4.000 habitantes, y esto parece México tranquilamente. Es a propósito de la foto. El silencio, o sea, esta foto de los autos no merece explicación, todos nos imaginamos el ruido de los autos, y la otra es una foto tomada en la Reserva Urbana de Buenos Aires, donde hay silencio. Entonces, esos componentes forman el paisaje urbano y van interactuando. Y una cuestión que me parece importante es también la posición. Esto es un recorte de un diario que dice, bueno, la imagen, que ahí están los narcos, que ahí se disputan el espacio, entonces ciertas posiciones nos van marcando ciertas tendencias a pensar cómo es el espacio. Otra foto con Miami, y que si uno conoce Miami también conoce que hay otra Miami, que no es esta la única Miami, pero esto nos va posicionando en ciertas cuestiones. Entonces empiezan a aparecer los imaginarios urbanos, los recorridos, lo que nosotros, cada uno de nosotros se imagina un paisaje diferente de acuerdo a su percepción, a su historia, a su conocimiento y a todas las variables que nombré antes. No sé si conocen las técnicas de mapeo mentales, de mapeos ciudadanos, pero se hacen muchas veces para trabajar sobre las ciudades y le pedimos a cada uno que dibuje el recorrido que viene hasta acá, cada uno va a marcar cosas diferentes, porque cada uno viene de lugares diferentes, por recorridos diferentes y solamente con historias diferentes. Otra cosa que me parece importante remarcar, por lo menos a mí, es lo transcultural. Nosotros todos tenemos una pertenencia, venimos de algún lugar, entonces hay cosas que nos parece que está bien y cosas que nos parece que están mal. Lo que a mí me parece importante a partir de ahora es empezar a mezclar las cosas, saber que hay diferentes culturas, diferentes formas de apreciación del paisaje urbano, y empezar a tener en cuenta que eso es un valor agregado para entender la complejidad de trabajo en el espacio público urbano. Entonces, y lo canónico, lo que está bien, ¿no? Nosotros venimos con esta percepción de que el espacio público era así, tiene que ser así, y eso está bien. Y si en una situación de un asentamiento informal hay una cancha de fútbol sin pasto, nos parece que está mal. Pero en realidad tiene que ver con las imposiciones de ciertas cuestiones en las percepciones y en la apreciación sobre el paisaje urbano. Entonces, resumiendo, porque realmente quiero ser breve y no entrar en mayores detalles, siempre en la ciudad, a partir de la ciudad histórica, de los tipos diferentes de ciudades, hay espacio público y eso varió en calidades, en formas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definiciones de espacio público. Yo puse 3, hay un montón, pero yo puse 3 que a mí me gustan. Podemos entender el espacio público como el espacio que utilizo, que hago desde cuando salgo de un espacio privado y transcurro hacia otro. Ese espacio en el medio, una calle, una esquina,
una escalera es un espacio público, ¿no? El segundo es esto, es un lugar de libre acceso donde todos nos juntamos y festejamos, hacemos sin quebrantar la ley. Eso está traducido. Y entonces se entiende que eso es un espacio de igualdad social. Esta es una foto que me gusta mucho de un proyecto que trabajé, que después se los voy a mostrar, pero siempre me pareció que es una foto que refleja lo que es el espacio público. Y esta tercera definición, que es una definición más moderna del espacio público, obviamente es que es el espacio público y el espacio público urbano es un componente fundamental de la vida y hace a la razón de la ciudad. Pero a mí lo que me parece importante de esta definición es que dice esto, que ahí en ese espacio público nosotros nos reconocemos como diferentes. Y en ese reconocimiento como diferentes está el espacio público, porque al ser diferente, tolero que el otro sea diferente, estoy en el mismo espacio público que él, y esa diferencia hace al espacio público. Esto para mí es realmente una definición mucho más moderna de lo que veníamos hablando antes del espacio público, porque esta definición plantea que no somos iguales, que en la ciudad hay pobreza, que hay desigualdades, pero que en el espacio público yo reconozco que el otro es diferente, pero lo respeto tal como es. Bueno, quizás es utopía, pero eso hay que tratar de hacerlo y como futuros profesionales tenemos que entender esas complejidades y aparte entender y comprender estas definiciones, que son teóricas, pero que sirven para poder trabajar sobre proyectos. Y ahora, el espacio público verde, ¿no? Acá dice algo que cuando yo revisaba esta presentación decía, esto no está bien. Entonces dice, es aquel que reproduce artificialmente a la naturaleza dentro del paisaje urbano. Bueno, yo dije que el paisaje no es la naturaleza, entonces no puede ser eso. Obviamente podemos decir el espacio público verde es aquel que tiene ciertas condiciones de naturaleza y que aparte cumple ciertas funciones dentro de la trama urbana que tiene que ver con funciones sociales y con funciones ecológicas. Bueno, voy a ir rápido también acá. La función ecológica, la infiltración, la retención de agua, ¿no? La absorción del agua que cae escorrentía del suelo. Bueno, todos saben estos conceptos, yo los repito, pero digamos, la morigeración climática, la disminución de temperatura, la evapotranspiración por los árboles, la disminución de los ruidos, todo esto hace el espacio verde, corredores de viento, como dije antes, disminución de los ruidos, yo no sé si todos saben, pero los árboles disminuyen por metro cúbico de espesor de copa 5 decibeles, lo cual es un montón, ¿no es cierto? Entonces los árboles como disminución de ruido, como conservación de la biodiversidad y especies animales, productos del relicto que estaban en el lugar, y las funciones sociales de encuentro, de intercambio, con la acción de ferias o de protesta, de representación, porque hay ciertas plazas, ciertos parques que son como muy simbólicas para cada barrio, entonces representan realmente a las cuestiones barriales, de ceremonia. Es una foto que saqué yo de la ceremonia de la Pachamama en pleno Buenos Aires en un parque, lo cual también hace que los parques se reúnan, los espacios verdes públicos se reúnan para eso. De recreación, y otro componente importante, solamente es un panorama, el arbolado urbano, que el arbolado urbano es un componente importante dentro de las ciudades por la retención de agua, por todas las cosas que dije antes, y es por la escala que nos representa frente a los edificios, por el valor económico. Una calle arbolada tiene el 30% más del valor económico que una calle no arbolada. Entonces, imagínense la diferencia que hay de tener una calle arbolada, la disminución de temperaturas, etc. Entonces, en la teoría, o lo que nos enseña en la facultad, ¿cómo deberíamos hacer un proyecto en el espacio público? Bueno, un diagnóstico. ¿Cómo es hoy? ¿Qué tiene hoy? ¿Qué características tiene hoy? ¿Por qué? A través de la historia, de recopilación de datos, de la evaluación, ¿está bien o está mal que sea así? Y la proyección, si eso, de tal cosa que observamos y pensamos que a futuro sigue así, bueno, hacer evaluación. Y eso siempre es como un feedback entre objetivos y propuestas. El análisis del entorno, ¿no? Si tengo residencias, casas, edificios, densidad de población, escuelas, los niveles socioeconómicos, arbolado, elementos naturales, acústica y seguridad. Esto es cómo deberíamos hacer un proyecto en el espacio público, siempre atado a los tiempos y al recorte, porque todas estas variables se pueden sesgar de acuerdo a los tiempos y a los objetivos que nosotros necesitemos. Brevemente, entonces aparecen las formas. Bueno, no voy a ahondar en las formas, pero hay millones de formas de resolver un espacio público verde. La accesibilidad, para mí, tal como lo decía acá el arquitecto mexicano,
Es algo que no hay que discutir, que la modernidad en el espacio público tiene que ver con la accesibilidad. Esto, para mí, a veces cuando uno está sentado en mesas donde se discute si un lugar va a ser accesible o no va a ser accesible, es realmente una pérdida de tiempo, porque los lugares tienen que ser accesibles. Accesibles para las personas con capacidades reducidas, para las madres embarazadas, para las personas con sobrepeso, etcétera, para las no videntes. Entonces los espacios públicos tienen que ser accesibles. La iluminación. ¿Cómo ilumino? ¿Dónde ilumino? ¿Qué tipo de iluminación uso? LED, solar, ¿dónde ilumino más? En caminos principales, atrás de árboles, a bancos, etcétera, ¿no? Todas las diferentes componentes y capas que empiezan a aparecer. Y mi intención es, vean la cantidad de cosas que hay que pensar para cuando hago un proyecto en el espacio público. Tengo que pensar un montón de cuestiones para sentarme a ver esto. Mobiliario. Todo tipo de mobiliario, de todos los tipos de colores y materiales que se les ocurran. Luminarias, todo tipo de luminarias, ¿no? Y ahora estas son unas fotos más viejas, pero bueno, están las LEDs, solares, etcétera, luces cálidas, luces frías, depende para qué lugar. Mobiliario, cartelería, es fundamental transmitir y comunicar de alguna cierta forma todas las actividades en el espacio público. Mobiliario, bebederos, alcantarillas, solados, zonas para los animales, para las mascotas. Esto es en Buenos Aires, un tema que en algún momento fue muy problemático, se empezó a pensar en zonas para las mascotas específicamente. Las áreas de juego es un métier aparte, las áreas de juego tienen seguridad, tienen funciones, tienen separación de juegos de niños, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestras amigas las plantitas que aparecen acá, que también es un componente de todas las variables que vemos, árboles, herbáceas, nativas, no nativas, etcétera, ¿no? que hacen un componente al pensamiento del proyecto en el espacio público. Bueno, hasta ahí fue como un raconto rápido de mezcla de teoría, de cosas, de conceptos que hay que tener en cuenta para pensar y trabajar sobre el espacio público. Entonces, para mí lo que quiero transmitir un poquito ahora es esto, la complejidad que tiene esto, las realidades y algunas experiencias de las que he participado. Entonces, para abordar esta multidimensión, porque esto es una multidimensión, no tiene una sola dimensión, tiene un montón de dimensiones. Entonces aparece lo jurídico, dije, definiciones de espacio público, lo político, la acción, la necesidad frente a una idea de hacer algo en lo público, la educación, el espacio público legal, porque hay un espacio público ilegal, hay un espacio público que, no sé, los vendedores ambulantes en Buenos Aires están considerados ilegales, entonces, pero existe. Cuando yo veo un proyecto están, no es que no están, no los veo, están. Lo social, la comunicación de cómo comunico ese proyecto, la tolerancia, un poco lo que hablamos antes, y la parte legal. Todo eso en un lapso de tiempo determinado que nos van a pedir para trabajar. Esto no va a ser, en la facultad nos enseñan creo que es la que viene. Esto es una diapositiva que hice hace muchos años cuando empecé a dar cuenta que todo lo que me enseñan en la facultad, en la realidad me estaba costando aplicarlo, ¿no? La facultad generalmente nos enseña a tener espacios, a tener tiempo de reflexión, a tener cierto tiempo, y en lo público, bueno, esto empieza a cambiar un poco. Acá está subdividido como en etapas. Anteproyecto, licitación, obra, inauguración. Y todo esto se llama proyecto, se puede llamar obra, es un proceso, no importa el nombre, esto es un proceso. Entonces, en esta primera etapa, en la anteproyecto, aparecen actores sociales, la necesidad de que esa obra se haga, o la necesidad política de que esa obra se haga, la decisión política para que esa obra se haga, el consenso con actores sociales, con otras áreas de trabajo, etcétera, y la resistencia al cambio. Generalmente los actores sociales se resisten a que estos proyectos se hagan. Entonces eso lleva un trabajo extra para poder poner en marcha esos proyectos. Las licitaciones, o sea, la etapa de anteproyecto es lo pienso, ¿no? Y el producto final es una licitación, que es un llamado a un concurso público. En esa etapa entre anteproyecto y licitación hay un tiempo. Entonces, en la etapa de licitación habría que reforzar los consensos y ver qué modificaciones hay, trabajar con presupuestos acotados, porque generalmente empezamos con un presupuesto X y por lo que sea y por diferentes motivos los presupuestos se empiezan a bajar, entonces hace cambiar el proyecto. Y la coordinación con otras obras, bueno, ahí dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la parte de obra, ¿qué toqué? Bueno, la parte de obra, acá está poco desarrollada, que sería seguimiento, coordinación con otras obras que se dan en el lugar y diferentes modificaciones. Y después llega la inauguración. Hasta ahí todo muy lindo. Pero después de la inauguración hay que seguir dándole agenda a ese espacio público. Hay que hacer agenda permanentemente, porque todos podemos diseñar, todos podemos construir, pero lo difícil es que mantener y que se mantenga con una agenda activa de trabajo sobre el espacio público.
Entonces, esto es lo que decía antes, en una etapa de anteproyecto hay que tener muy en cuenta que hay que tener una demanda, generalmente hay que tener un stock de proyecto, hay que hacer alianzas con otras áreas para poder trabajar. En una etapa de pensamiento del proyecto muy acotada con el tiempo, y yo les digo mi experiencia que esto en un mes, X horas se tienen que resolver, no son 2 meses, es un mes, en ese mes hay que discutir la idea, relevar, hacer renders, los planos, los presupuestos, los pliegos, caratular, que es como darle el formato legal, y enviar notas. Eso es un tiempo acotado. Y en otra faceta es aprobación con superiores, preafectación de un presupuesto y consultas preliminares. Todo esto nos da como resultado un expediente, que no es un plan, un proyecto. A nosotros el producto final es un expediente donde están contempladas estas situaciones que vimos antes, en lo mejor de los casos. En el mejor de los casos no están contempladas. Y este expediente empieza a circular y a trabajar. Bueno, en la parte de licitación, que es el proceso entre que ese expediente es llamado a concurso, bueno, hay que reforzar las jornadas de participación con los vecinos, ajustar trabajo con otras áreas, consultas, fechas de apertura, etc. Esto no tiene, digamos, este tiempo se estipula en 3 a 6 meses. Cuando empieza la obra, ciertos requisitos y ciertas cuestiones que hay que tener al momento de empezar esa obra. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen estas cuestiones. Los proyectos se traducen a esto, a Gantz de seguimiento. ¿Se entiende? Yo creo que quiero mostrar es, nosotros pensamos que en el proyecto en el espacio público voy a dibujar una placita y se transforma en estas cuestiones. En el seguimiento, en Gantz, de seguimiento de áreas y de presupuestos y de números y de cuestiones de entrega para un proceso político. Bueno, entonces quería empezar con algunas experiencias. Quiero empezar por esta. Esta es como la última. Esta es como trabajo de mi consultora, que es una consultora muy chiquitita, que a nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver con las ciudades del interior. No nos interesa Buenos Aires. Nosotros queremos trabajar fuera de Buenos Aires porque creemos que ahí están los problemas, que ahí no hay plata, que hay que trabajar de otra forma. Bueno, en esta ciudad, es una ciudad de Esquel, una ciudad de la Patagonia Argentina, es donde me crié gran parte de mi vida. Para que se ubiquen, queda a 300 kilómetros de Bariloche. Ahí está marcada donde está. Digamos, de la península Valdés, donde se ven las ballenas, en línea recta a la cordillera. Ahí pasé gran parte de mi vida, mi mamá vive ahí todavía. Esa ciudad, entre varios problemas que tiene, está situada entre 2 ecosistemas, se llama ecotono, porque por un lado tiene el sistema de estepa y hacia el oeste tiene la cordillera, entonces tiene una característica de paisaje especial, la atraviesa un río. Y ese río siempre fue como un lugar de espaldas de la ciudad y aparte es una ciudad, es un lugar que tiene esta condición socioambiental, tiene una condición socioambiental crítica. ¿Por qué? Llueve mucho o nieva o hay precipitaciones, se inunda y la gente se inunda, o se desprenden piedras de las pendientes de lado y la gente tiene problemas con eso. Entonces, nosotros estábamos trabajando como asesorando para que un equipo interno en la municipalidad tuviera la dimensión de que la solución no pasaba por una sola profesión, en este caso ingeniero hidráulico, sino por un montón de visiones de diferentes profesiones que trabajaban en la gestión integral del proyecto. Esto significa entender qué pasaba en el lugar, ¿no? Los asentamientos de borde, las crecidas de arroyo, los desplazamientos de roca, zonas de incendio, cómo el arroyo cruza en la ciudad, cómo la ciudad está dispuesta a través del arroyo. La búsqueda de antecedentes, porque ciertas obras se hicieron y esta es el fiel reflejo, estas fotos de abajo de cómo está indicado, digamos, cómo una solución de un hidráulico dice acá se hace así, así tiene que ser el ancho, el caudal tiene que pasar acá, y no me importa lo que pasa alrededor, no hay espacio público, no hay regularización de habitantes, no hay nada. Tomamos antecedentes y nos presentamos a un pequeño concurso del CAF, donde nos dieron una mención, donde presentamos soluciones. A ver, bueno, me parece que es para atrás, no era ahí. ¿Cómo vuelvo acá atrás? A ver. Ahí. Bueno. ¿Qué tiene esto de malo? Esto es un proyecto, es una lámina, es muy linda, pero no es la realidad. En la realidad no pudimos concretar absolutamente nada de esto. Entonces yo quería empezar por esto. Esto es muy lindo, me siento muy contento de que me dieron una mención, pero por diferentes motivos no pudimos avanzar absolutamente en nada. Y lo que está hecho, a mi entender, no está bien hecho y no está bien buscada la solución. Y la gente sigue viviendo mal, la gente se sigue inundando, la gente no tiene espacio público, no tiene conectividad con el resto de la ciudad, y etc. Bueno,
algunos proyectos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, puse esta imagen para quien no conoce la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, una ciudad de 3 millones de habitantes, densamente poblada, disímil, con muchos asentamientos informales, con un río que se le da la espalda, que nadie tiene acceso, etc. El primer proyecto que quiero contaros un poco está situado ahí, frente al río, está el aeroparque al lado. Y este proyecto nace... Tengo un problema con este. Este proyecto nace de dos cosas. Primero, todo un trabajo que se venía haciendo sobre la costa, sobre recuperación de la costa. Entonces era etapas de diferentes proyectos de recuperación de la costa. Vuelvo a insistir, la costa de Buenos Aires es casi inaccesible. Es una ciudad que le da la espalda al río, ¿no? Segundo, era un espacio verde de la ciudad que tenía categoría de espacio verde que estaba degradado, que no se usaba. Y el tercer punto era la aparición de nuevos usos en el espacio público, estos nuevos deportes, el skate, los rollers, el slackline, digamos, un montón de nuevos deportes que para nosotros, con cierta edad, eran totalmente nuevos y empezamos a notar ciertos conflictos de uso en otros espacios públicos. Entonces se empezó en un proyecto que se llamaba en su momento Parque Extremo, como por los deportes extremos, pero que nos vimos en la obligación de cambiar porque ya la palabra extremo significaba juicio y lío con el gobierno. Entonces le pusimos Parque Deportivo y con la condicionante y con la variable de que aparte de que se usara para diferentes deportes, fuera realmente un espacio público para todo el mundo. Y eso fue como un lugar de batalla, porque nosotros para diseñar este proyecto trabajamos con referentes de cada deporte, ¿no? Y a mí lo que como experiencia quería transmitir es que acá cada asociación de deportes hacía lobby para quedarse con lo mejor del parque. Entonces, eso nos llevó mucho tiempo de entender qué estaba pasando y que realmente no podíamos avanzar en ciertas situaciones hasta que nos dimos cuenta que eso pasaba y entonces firmemente les dijimos, miren muchachos, va a haber pista de skate, va a haber esto, pero también va a ser un parque público para que todo el mundo lo pueda disfrutar y usar. Entonces, el proyecto rápidamente era una pista central, que es la grisecita, se abrían ciertos brazos de colores, esos brazos de colores eran para roller, para bicicleta y para skate, después iba pasando por ciertos lugares, que era la pista de skate, una pared de longboard, se volvió a unir en una pista en común, se abrían en diferentes situaciones de deporte. Entonces, algunas fotos del proyecto en construcción, ahí se ve al fondo el río, y eso, aparte, un uso uso de la costanera muy importante. La pista de longboard, acá unas fotos de la inauguración, fotos de los niños jugando. A ver, el día que nosotros acá habíamos pensado milimétricamente todo, habíamos dicho, la gente tiene que ir así, hacer recorrido, las pendientes por acá, no sé qué. El día que se inauguró, la gente andaba por donde quería. Y para mí fue una gran experiencia eso, porque uno piensa que tiene el control de las cosas y realmente las cosas suceden de otra forma. Porque yo lo llamo como el autoritarismo del tablero. Yo estudié, esto tiene que desarrollarse así y en la realidad las cosas suceden de otra forma. El día que se inauguró, estas son fotos de la inauguración, esta es una foto de una prueba. La gente realmente andaba por donde quería y bueno, hoy es un parque que tiene mucho éxito. Y tenía otro problemita más, que no lo conté, que en el medio de ese espacio público funciona una discoteca muy importante de la ciudad. Cuando nosotros empezamos ese proyecto no se renovaba la concesión. Sin embargo, cuando el proyecto avanzó, estaba otorgada la concesión entonces nos llevó a pensar y a buscar soluciones que realmente no son las mejores, que fue poner rejas para separar esos usos. Imagínense, los chicos a la noche bailando y divirtiéndose y pudiendo acceder al parque. Entonces tuvimos que buscar soluciones. Bueno, segundo proyecto que les cuento, una recuperación sobre la costanera frente al aeroparque. Bueno, este es un lugar típico de la Ciudad de Buenos Aires. Acá la gente, sobre esta costanera frente al aeroparque, hay como carritos de comida de chorizo, choripán, digamos, y otro tipo de sándwiches de corte de carne. Y es muy común como un paseo tradicional. Era un lugar que estaba muy degradado, una extensión de más o menos 2 kilómetros, y nos propusimos, digamos, como no hacer demasiada intervención en el sentido, respetar lo que había como una ciclovía, un lugar para... Y el mayor usuario de este espacio eran los pescadores, que aunque parezca mentira, la gente va a pescar acá frente al río. Entonces, nosotros hicimos una datación de que el mayor usuario era el pescador. Entonces, nosotros pensamos todo el proyecto en base a eso. Y entonces, particularmente, se diseñaron
bancos inmobiliarios para los pescadores, se hicieron lugares de estar para la familia acompañe, se hicieron como, digamos, el proyecto era algunas pérgolas, lugares para sentarse frente al río y como 2 caminos indefinidos. Nosotros lo que hicimos fue separar caminos que quedaron una bicisenda de un lado, el resto peatonal, y cada tanto aparecen estos lugares, estas modulaciones de sectores con pérgolas, que algunos tenían juegos que tenían que ver con el viento, qué sé yo, otros tenían equipamiento deportivo y otros tenían mobiliario urbano. Y así lo fuimos modulando a todo este sector. Y la verdad que fue muy exitoso. Sobre todo fue exitoso el tema de, bueno, la foto que le mostré, donde se ve esos bancos con ese chico, esos bancos están pensados para que los pescadores se sienten a pescar. Entonces, el uso fue muy exitoso porque estaba el proyecto pensado para quién usa ese proyecto. Este fue, a ver si pasé. Bueno, tengo un problema con este. Este fue un proyecto, uno de mis primeros como proyectos, es una coordinación, les cuento un poquito la historia. Es un proyecto, un parque que está diseñado, que es histórico, está considerado histórico de la ciudad porque lo hizo Thaís. Thaís fue como el padre, fue un arquitecto francés, paisajista, que fue como el paisajista argentino, que hizo muchos parques en Buenos Aires, en Chile, en Uruguay. Y estaba muy degradado. Entonces, nosotros iniciamos un trabajo de recuperación donde tratamos de unir el parque, pero trazamos un caminito que unía todo el parque. Y como yo en esa época corría mucho, le puse en el plano le pusimos senda aeróbica. Entonces, tuvimos mucho problema con las organizaciones patrimoniales, con los amigos de Basta de Demoler, porque ellos criticaban que ese parque se usara para correr, ¿no? Entonces, todo esto lo cuento como ciertas cuestiones, ciertos tips que uno no tiene en cuenta en el momento, generan retrasos, conflictos con los actores sociales, desgaste, etcétera, etcétera. Bueno, lo solucionamos charlando, poniéndonos en posiciones acordes cada uno, y esto es parte de la recuperación del parque. Una pequeña muestra de una intervención en una pequeña plaza, una esquina en pleno barrio Palermo, hacia Buenos Aires, una plaza de Medianeras, de cómo se recuperó un espacio degradado, muy simplemente con un patio de juegos muy chiquititos y con murales. Esta fue la primera vez que empezamos a trabajar con cuestiones de arte urbano y con murales que también hoy están muy incorporados al paisaje urbano como una cuestión de expresión de los usuarios de los lugares. La recuperación del Parque de Lezama. Es un parque también patrimonial de la ciudad, parque donde se fundó la ciudad. Entonces, este parque se integró, se recuperó íntegramente desde todo el monumento mobiliario, los solados se volvieron a los caminos originales. Este fue un trabajo casi de 1 año de obra, con ciertos conflictos, porque en este parque se vislumbra ciertas cuestiones de ideología sobre el espacio público. Acá había vecinos que decían, el parque se tiene que usar de cierta forma, la gente tiene que caminar despacio, yo no quiero que haya gente tocando tambores o música, y había gente que se ponía a tocar tambores hasta las 3 de la mañana. Entonces se empezaron a generar conflictos entre asociaciones de usuarios que a nosotros nos repercutía todo el tiempo en la obra y en la decisión de obra, ¿no? Entonces, pongo esto de ejemplo porque en realidad un espacio público debe ser pensado para que todo el mundo lo use y para que todos nos sentamos parte de ese espacio público. Si yo viviera enfrente y tengo una persona que me toca tambores hasta las 4 de la mañana, también me hubiera molestado. Entonces, creo que tiene que ver con la comprensión sobre el espacio público. Bueno, fotos del Parque Lezama, el antes y el después, toda la recuperación que se hizo, bastante importante. Parque. Y esta foto de un día que se hacen actividades que, para los que trabajamos en el espacio público, que estas cosas pasen, realmente a mí me da mucha satisfacción que la gente use los espacios, que estén interactuando, sociabilizando, disfrutando, bailando y cantando. Una pequeña plaza en Mataderos, es un barrio muy típico de la ciudad. Solamente lo que quería contar de esta plaza, no encontré la foto, que toda la planta la dibujamos imitando, bueno, se me fue el nombre, el dibujo típico del tango, ¿no? El fileteado. Entonces, de ahí salió la planta. Una pequeña foto, esta es una plaza en pleno barrio de La Boca, pero no la Boca turística, sino la otra Boca, los conventillos de la pobreza. Y lo que quisimos hacer acá es que ese patio de juegos, o gran parte de la plaza, ese borde que está ahí del patio de juegos, se integrara a lo que es el entorno, que estuviera parte de una entidad. Entonces les pusimos unas chapas acanaladas, tal cual estaba el entorno. Boulevard, una recuperación de un boulevard, también histórico, pero lo vamos a pasar. Al lado de los renders de Guillermo, esto me da vergüenza mostrarlo.
Un parque patricio, un parque también histórico que tuvo una obra muy importante, se recuperó entero. No puse fotos de la obra para no abundar, pero es parte de la recuperación de cierto distrito de la ciudad, donde después se construyó la jefatura de gobierno, varias cuestiones más que tienen que ver con la recuperación de infraestructura en la ciudad para reactivar lugares de la ciudad. Es un parque muy grande y una obra muy grande. Algunos trabajos, para mi entender, en los nuevos espacios públicos o en los nuevos usos, ¿no? Los bajo autopista. Cómo recuperar lugares que están degradados, cómo empezar a pensar que acá abajo pasa gente, hay actividad. Entonces empezamos a trabajar con iluminación, con muros verdes, con bocetos y murales aprobados por los vecinos. Entonces no había problemas cuando se pintaban porque ya estaban aprobados por los vecinos. Bueno, algunas imágenes de estas recuperaciones, con estos muros verdes y tapadas de fachada. Este es un trabajo en un barrio que se llama Lugano 1 y 2, que es un barrio de características sociales complejas, son monoblocks de vivienda. Ahí están las fotos para que vean lo que era antes la obra. Imagínense en la escala que tiene esto, plantas libres, comunicación por puentes, bueno, toda una arquitectura moderna, y es un lugar bastante degradado de la ciudad y bastante violento. Ahí lo que hicimos fue potenciar, digamos, tratar de mejorar las superficies absorbentes, dar condiciones de ambientales mejores para la población que está ahí. Pero yo quería contar este caso. Ese es el mismo lugar hecho. Cuando terminamos esta placita, que estaba muy linda, ahí está una foto, esta placita, un vecino se me acercó y me dijo, mira, muy lindo lo que haces, pero para mí, antes eso era un espacio verde, y hoy hay hormigón, y hoy ya para mí no es lo mismo. Esa pequeña reflexión de ese vecino a mí me hace pensar que en algo nos equivocamos, que realmente es lindo, que es mejor, es moderno, pero quizás no tuvimos en cuenta ciertas miradas de ciertos actores que están dentro de los lugares y son los que viven y usan ese lugar. Yo fui, construí y me fui. Un ejemplito, ¿no? Para ir terminando. Estos son los proyectos de lo que se llama las recuperaciones peatonales de la calle, digamos, de la disminución del uso del auto y la peatonalización de ciertas arterias. Esto es en el barrio de Retiro, es un barrio importante de gente con mucho poder adquisitivo. Entonces, cuestiones que nos encontramos, bueno, no le voy a enganchar nunca a este, cuestiones que nos encontramos al principio de obra. Esto no es nada, digamos, todo lo que infraestructura que por tiempos no se había tenido en cuenta por debajo y cada vez que levantábamos realmente nos encontrábamos con muchos problemas. Estos árboles estaban para sacar dentro del proyecto, pero sacar esos árboles significaba conflictos con los vecinos. Segundo, cuestiones ambientales que se perdían y hasta recuperar el nuevo porte de ese árbol realmente había que intentar buscar una solución, que la encontramos, por suerte. Bueno, fotos de cómo quedan las peatonalizaciones, la reducción del tránsito, la prioridad del peatón, la recuperación de, lo que te contaba hace un rato, la recuperación de fachadas como el paisaje urbano. Acá, en esta etapa se empezó a recuperar fachadas de edificios patrimoniales como parte de los proyectos de obra, ¿no es cierto? Y muchas de estas obras eran grandes proyectos licitados en diferentes obras, por lo cual exigía muchísima coordinación de obra y de trabajo permanente, porque es el mismo proyecto hecho por 3 empresas diferentes o 3 organismos diferentes, lo cual significa coordinar muchísimas cuestiones. Lo mismo de recuperación peatonales en el área de tribunales, pero agregado a una gran plaza. Esta es la Plaza Lavalle, es una plaza muy importante de la ciudad, está al frente al Palacio de Tribunales, pero esta plaza aspiraba, en este proyecto se aspiraba a ganar superficie, a superficie verde. Acá, permiso, ¿no? En este sector está el Palacio de Tribunales y todo este sector funcionaba como, este es el plano del proyecto, funcionaba como un estacionamiento de los autos. Imagínense, los autos de los jueces. O sea, y nosotros tenemos que ir a sacárselos y hacer plaza. Esto fue un gran conflicto y un gran atraso en la obra. Esta es una imagen de cuando pudimos ingresar a demoler este sector después de muchas conversaciones. Pero me parecía importante rescatar el concepto de paisaje urbano. Plazas, calles, recuperación de fachadas, incorporación de mobiliario, vegetación, pensado, distribuido, que empieza a hacer que las personas interactúen en lugares que por ahí pasaban de largo. El palacio iluminado, bueno, diferentes situaciones, las bicisendas, etc. Este es un proyecto que me gusta mostrarlo porque este es un proyecto, a mí me tocó como gerenciar esta obra. Esto es arquitectura e ingeniería pura, pero yo tenía que ir que esto avance y aprendí mucho. Pero quería hacer notar unas cuestiones. Esto es como la estación sur de la Ciudad de Buenos Aires, la estación Constitución.
Y este se hizo como un centro de transferencia, se llama, y esto es como una gran cúpula, que es esta que está acá abajo, esta es la de Constitución, y la de arriba es la copia. Esto lo hizo un arquitecto muy reconocido argentino, que se le pagó mucha plata para que diseñe este proyecto, por lo cual, si miramos, es casi una copia. Pero ese no es el problema es que esa estructura está pensada para un clima, para una estación, que no es Buenos Aires, por lo tanto, esta estructura levanta una temperatura tremenda, tiene unos tremendos equipos de aire, bueno, un consumo energético tremendo. A su vez, otro de los problemas que tenía es que estos techos tienen esta altura, y yo soy petizo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estos problemas que nos imaginábamos a las hinchadas de fútbol viniendo en el tren y subiéndose de techo a festejar o enojados porque perdieron el partido, íbamos a tener grandes problemas, porque esto tenía un acceso al público. Y lo que nos parecía que no estaba bueno es que nadie le dijo a este arquitecto, che, mira, tenés que contemplar estas cosas, porque acá en este lugar pasan estas cosas. O el tema de mantenimiento con las palomas, que no estaba ni contrapensado. Bueno, un montón de cuestiones que hicieron que esta obra tuviera muchísimos adicionales, retrasos de la obra, etcétera. Bueno, fotos del montaje, escalera, porque esto lo que hace es conectar subte, trenes y autobuses. Entonces, una obra importante, 2 años, bueno, pero realmente pasar en verano por acá, abajo, es casi suicida. El trabajo sobre la plaza final, que la plaza tiene que ver también, tiene algunas cuestiones de solados que encandilan, que la iluminación, etcétera. Bueno, yo más que todo quería transmitir anécdotas y entender toda esta complejidad que tenemos que mirar cuando hacemos el espacio público. 2 cositas y terminamos. Gente que no es profesional universitaria, pero que trabaja en el espacio público. Esto es un chico que conozco en Córdoba Capital, que hace plazas en lo peor de Córdoba Capital, ¿no? En los barrios más informales, con lo que tiene, con lo que puede, trabaja como un profesional del paisaje, haciendo espacios públicos. Yo amo mi plaza, la pueden buscar, trabajo realmente increíble. Algunas conclusiones. Esto, la construcción a modo de parcela. Cada uno, como conté al principio de todo, va teniendo una percepción, va ejerciendo su profesión de cierta forma y va construyendo un modelo de paisaje urbano, que tiene que ver con su historia personal. La construcción del Estado, el Estado debe fijar políticas de cómo debe ser el espacio público. Todo lo que hablé antes, el nuevo desafío de entender el espacio público y su gestión en los profesionales. O sea, entender toda esta multidimensión, todas estas cuestiones que venimos hablando, para poder tratar de pensar, proyectar y hacer espacios públicos. Los intereses. En toda obra y en todo proyecto de espacio público hay intereses que se contraponen, que chocan, y hay que saberlos mirar, entender, para poder manejarlos. La educación, lo que estamos haciendo acá, lo que hago ahí abajo cuando escucho a otros, lo que hacemos todo el tiempo de aprender de todo el mundo y mostrar trabajos, sentirse criticado, que está bien, que es parte de la historia, y poder compartir. El proyecto no es un producto, es un proceso, y hay que tenerlo en cuenta así. No es algo que dibujo y se tiene que ser igual. En el medio hay un proceso largo que va haciendo modificaciones. La escala, creo que lo dije, lo vuelvo a repetir. Podemos trabajar en una placita de un barrio o en una ciudad, pero esa escala tiene una complejidad, más grande o más chica, pero existe esa complejidad y hay que mirarla, entenderla y trabajarla. Planificar o hacer proyectos no es trazar una línea en un papel, en un plano o en el AutoCAD, ahora sería. Es realmente hacer eso, cuando lo traslado a la realidad aparecen otras cosas y las tengo que tener en cuenta, tengo que mirarlas. No solamente trazar un plano, una raya, para mostrar en un concurso algo, para que cuando después se haga tenga asentamientos informales, millones de cosas que no son reales. Bueno, se corrió la... Ahí en las letras dice espacio público. En toda esa sopa de letras aparece la palabra espacio público, se corrió hoy. Pero bueno, entender esa complejidad, ¿no? Estamos trabajando en un medio absolutamente complejo y si nos ponemos a jugar, aparece espacio público. Esto a mí me parece importante. La academia. La academia tiene que salir al territorio, tenemos que cruzarnos con la realidad, no quedarnos sesgados en nuestros mundillos académicos y tratar de trabajar con un montón de actores que nos van a aportar un montón de situaciones y perspectivas diferentes. Entonces, la academia tiene que cruzar todo el tiempo conocimientos con otras personas. Las plantitas. Entonces, si vinimos a poner plantitas y pensamos que vamos a salvar al mundo de esto, no va a ser así. Esta es una foto que saqué, está muy mala calidad porque la saqué desde el auto. Es en una autopista en Buenos Aires y por acá abajo hay todo un barrio informal, la Villa 31, que es un barrio más informal, más importante. Digo, el mensaje es, poniendo plantitas no vamos a salvar el mundo ni a hacer mejores espacios públicos, digamos, como idea. Un pequeño anuncio. 3 instituciones que las pueden buscar en internet,
como sea, que trabajan en el tema del paisaje. La LALI, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, la Federación de Nodos de la Red Argentina de Paisaje, que es una red que se cose. Y esto es para mí lo más importante. Muchas gracias. Bien, muy agradecidos con Andrés, muy concisa la exposición y nos deja muchas reflexiones. No es fácil intervenir el paisaje porque es la casa grande de uno y hay muchos actores que no dependen solamente del pensamiento, del criterio o del gusto porque es muy subjetivo, pero nos deja tarea para la casa. Un agradecimiento especial y queda cordialmente invitado, creo que lo voy a adoptar. Por el tamaño me da para adoptarlo. Querido Andrés, yo la verdad es que discrepo mucho con la profesión que tienen, pero para mí aquí hay una universidad, la pública, que tiene la carrera de planificación y siempre me discuto con ellos porque yo les digo no son ni chicha ni limonada, ni arquitectos, ni ingenieros, ni paisajistas, no sé la verdad, pero creo de todas maneras que hay que reflexionar, creo que el mundo nos hace reflexionar y pensar que siempre hay especialidades y especificidades que hay que analizarlas. Sigo pensando, me ha dejado preocupado una hora de pensar arquitectos y agrónomos, me caso, por no decir otra cosa, pero voy a tratar de no casarme, estoy buscando algo de 2 metros, mentira. Querido Andrés, gracias. Hola. Bueno, ya. Cuatro ponencias magistrales. Quiero un fuerte aplauso para los arquitectos Urzagasti, Cortés, Plaguer, Guillermo Matos. La arquitecta Rim sugiere que hagamos una ronda de preguntas. Si alguno de los estudiantes tiene algo que consultar a cualquiera de los ponentes de la tarde de hoy, el micrófono está abierto. Preguntas concisas y cortitas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguien que tenga alguna duda? Los ponentes están a su disposición. Levanten la mano. Bueno, hay micrófonos por ahí por si alguien quiere o algún colega, no solamente esto es para estudiantes. La verdad es que pido disculpas porque ha sido muy comprimido, no la vuelvo a hacer de hacer 4 conferencias en una sola jornada, pero de todas maneras es el primer congreso y tenemos derecho a aprender, para eso estamos. Yo les agradezco mucho la paciencia que han tenido a todos, tanto estudiantes como colegas, y creo que con la ayuda de todos vamos a ir mejorando. Si alguien tuviera alguna duda o alguna pregunta, o la pueden hacer a los colegas si no se animan y le tienen miedo al micrófono. ¿Están con sueño? ¿Preguntas? Como dicen en Brasil, ¿dúvidas? No ten dúvidas. No ten jeito. Bueno, buenas noches, nos vemos mañana a las 4:30.